Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado un auténtico huracán mediático y que por fin, parece que vamos a arrojar un poco de luz sobre ello. Sí, amigos, estamos hablando del famosísimo y a veces polémico Can Yaman. Y es que después de mucho silencio, después de tantas especulaciones, de tantos rumores, Can Yaman ha roto el silencio. Y lo que ha dicho, amigos, es algo que muchos estábamos esperando escuchar. Ha negado rotundamente haber engañado a Demet Özdemir. Así es, en sus propias palabras, ha querido dejar claro su postura y desmontar las narrativas que se han construido a su alrededor. Si eres fan de la serie Erkencikus, si te interesa el mundo de las celebridades, o simplemente te gusta estar al día de lo que ocurre en el panorama social y del corazón, quédate conmigo porque este vídeo promete ser de lo más interesante. Y antes de empezar, te recuerdo que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y estarás siempre informado. Ahora sí, vamos al lío. Durante meses o quizás incluso más, el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido sinónimo de amor de telenovela, de una química innegable en pantalla que traspasó la ficción para convertirse en una relación real que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Sus seguidores más acérrimos, los Yamaners, vivieron cada etapa de su noviazgo con pasión, celebrando cada aparición pública, cada gesto de cariño, e imaginando un futuro juntos que, como sabemos, finalmente no se materializó. Y es que cuando una pareja tan mediática rompe, las razones siempre son objeto de especulación. En este caso particular, las teorías sobre una posible infidelidad por parte de Can se convirtieron en el relato dominante, alimentado por filtraciones, comentarios de terceros y, por supuesto, la voracidad de algunos medios. Se habló de terceros en discordia, de idas y venidas, de un final abrupto y poco claro que dejó a muchos con la sensación de que algo más oscuro se escondía detrás de la ruptura. La verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada se difumina hasta casi desaparecer. Cada paso, cada palabra, cada silencio es analizado, interpretado y a menudo distorsionado. Y en el caso de Can Yaman, que siempre ha sido un personaje que genera tanto admiración como controversia, esto ha sido aún más palpable. Su carisma arrollador, su físico de ensueño y su éxito internacional lo han convertido en un ídolo para muchos, pero también en el blanco perfecto para las críticas y los juicios. Y la ruptura con Demet Özdemir, a pesar de haber ocurrido hace ya un tiempo, seguía siendo una herida abierta para muchos de sus seguidores, que clamaban por respuestas, por una explicación coherente que disipara las sombras de la duda. Por eso, cuando Can Yaman, a través de una entrevista concedida a un medio italiano, decidió abordar directamente el tema de su relación con Demet y, sobre todo, la narrativa de la infidelidad, la noticia corrió como la pólvora. Y sus palabras, al menos las que hemos podido conocer y analizar, son contundentes. Él ha querido dejarlo absolutamente claro: jamás engañé a Demet. Una frase corta pero cargada de significado, que busca poner fin a años de especulaciones y, quizás, limpiar su imagen pública de una acusación que, sin duda, debe haberle dolido profundamente. Según lo que Can ha comunicado, la relación con Demet terminó por motivos que nada tienen que ver con infidelidades o engaños. Él habla de una incompatibilidad de caminos, de proyectos de vida distintos, de la presión mediática que a menudo asfixia las relaciones, especialmente cuando éstas se desarrollan en el ojo del huracán público. Y esto, amigos, tiene mucho sentido. Cuando eres una figura pública de la magnitud de Can Yaman, cada momento de tu vida se convierte en noticia, y eso puede ser agotador y, a la larga, insostenible para una relación, por muy sólida que sea. La constante atención, los paparazzis, las opiniones de miles de personas sobre tu vida privada, todo ello puede generar una presión insoportable. Can ha enfatizado que la relación fue real, que el cariño y el respeto mutuo existieron, pero que, como en muchas otras relaciones, a veces simplemente las cosas no funcionan a largo plazo. Y es importante recalcar esto porque a menudo, en este tipo de rupturas mediáticas, se busca un culpable, un villano, cuando la realidad suele ser mucho más compleja y menos dramática de lo que nos gusta imaginar. Las relaciones humanas son complejas, y las relaciones entre personas que viven bajo los focos, aún más. Es interesante observar cómo Can Yaman, en esta ocasión, ha decidido tomar la iniciativa y hablar directamente. Durante mucho tiempo, la estrategia de muchas celebridades ha sido el silencio, dejar que el tiempo y el olvido hagan su trabajo. Pero en este caso parece que el silencio ya no era una opción. Quizás ha sentido la necesidad de defender su reputación, de defender su verdad,
de liberarse de ese peso de la acusación de infidelidad que, de una forma u otra, seguía flotando en el ambiente. Y es un derecho que le asiste como a cualquier persona. Las declaraciones de Can Yaman no solo apuntan a desmentir la infidelidad, sino que también parecen buscar reescribir un capítulo de su vida que ha sido objeto de mucha tinta y muchas cámaras. Al declarar jamás engañé a Demet, está no solo defendiéndose a sí mismo, sino también, en cierto modo, reivindicando la honestidad y la autenticidad de la relación que tuvo con Demet Özdemir. Porque, en el fondo, ¿quién quiere que su historia de amor sea recordada a través de la sombra del engaño? Él, al parecer, no. Analizando un poco más a fondo las implicaciones de estas declaraciones, podemos pensar en varios aspectos. Por un lado, está la cuestión de la imagen pública. Para un actor cuyo éxito está intrínsecamente ligado a su conexión con el público y a la percepción que éste tiene de él, aclarar este punto es fundamental. Una acusación de infidelidad puede ser muy perjudicial para la imagen de un ídolo. Por otro lado, está la posible vindicación personal. Haber sido señalado como infiel sin serlo, y ver cómo esa narrativa se consolida en la opinión pública, debe ser, como decíamos, muy doloroso. Además, es importante considerar el momento en que Can Yaman decide hablar. ¿Hay algún motivo particular para hacerlo ahora? ¿Está empezando nuevos proyectos, buscando dejar atrás definitivamente esta etapa, o simplemente ha llegado un punto en que no podía seguir tolerando las especulaciones? Sea cual sea la razón, el hecho de que haya elegido este momento para romper su silencio dice mucho de la importancia que le otorga a este asunto. Y por supuesto, no podemos obviar la reacción que estas declaraciones pueden tener en Demet Özdemir. Aunque ella no ha dicho nada al respecto de las palabras de Can, es probable que haya sido informada o que haya sido testigo de la repercusión de las mismas. Es posible que estas declaraciones traigan un cierre, o quizás reabran viejas heridas. En cualquier caso, esperamos que todas las partes involucradas puedan encontrar la paz y seguir adelante con sus vidas. En definitiva, lo que Can Yaman ha hecho es dar un paso al frente para defender su versión de los hechos. Ha tomado las riendas de su propia narrativa y ha dicho, de forma clara y directa, que las especulaciones sobre una infidelidad son falsas. Jamás engañé a Demet. Esta frase, que ya forma parte del imaginario colectivo de este culebrón mediático, ahora cobra una nueva dimensión, la de la declaración oficial, la del desmentido rotundo. Y como espectadores, como seguidores de estas historias, lo que nos queda es escuchar, interpretar y, sobre todo, recordar que detrás de cada titular, detrás de cada rumor, hay personas reales con vidas complejas. Así que ahí lo tienen. Can Yaman ha roto el silencio y ha negado categóricamente haber engañado a Demet Özdemir. Una declaración que, sin duda, dará mucho que hablar y que esperamos que sirva para poner fin a las especulaciones más dañinas. Es un recordatorio de que a veces, las historias que construimos en nuestra mente o que nos venden los medios no se corresponden con la realidad, y que el silencio de una persona no siempre implica culpabilidad, sino a veces simplemente la elección de no alimentar el circo mediático. En resumen, hemos abordado el reciente desmentido de Can Yaman sobre las acusaciones de haber engañado a Demet Özdemir. Él ha declarado de forma contundente que nunca lo hizo, atribuyendo la ruptura a otros motivos como la incompatibilidad o la presión mediática. Su decisión de romper el silencio busca defender su reputación y ofrecer su versión de los hechos. Esperamos que estas declaraciones aporten claridad y cierren el debate sobre este tema. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que la información y el análisis les hayan resultado interesantes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Can Yaman. ¿Creen que esta aclaración ayudará a disipar las dudas? ¿Qué opinan sobre la presión que sufren las parejas de celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho conocer su punto de vista. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se informe, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.